Arcadio se levantó, metió más leña en la estufa y puso la tetera para tomarse un mate antes de salir. Tras engullirse un pan amasado y hacer roncar el mate, salió de la casa. Tomó su motosierra, un bolsito con mezcla de benzina más aceite y caminó con la herramienta al hombro por el camino. Mientras avanzaba en medio de pampas verdes, se acercaba al terreno heredado de su padre, fallecido un par de años atrás. Por su cabeza rondaba lo que le había contado su amigo Pedro unos días atrás, quien le había dicho que fuera a mirar su terreno, que no lo dejara tan botado, porque el campo contiguo había sido comprado por un afuerino, y que este parece que era del norte, y era mejor estar seguro que no le estuviesen robando madera o que le corriesen el cerco. Pensó en lo peligroso que se iba a poner el sector si esos nortinos venían a vivir al lado de su terreno. Al fin llegó a su propiedad y se internó en medio del bosque que se encontraba en ella. La mañana era silenciosa y había una llovizna suave que mojaba todo a su paso. El terreno estaba bastante descuidado. Una maraña no dejaba el paso expedito hacia el interior del bosque de árboles nativos. Cebó la motosierra y el ruido estruendoso de la herramienta retumbó por todo el lugar. Cortó unas ramas que se atravesaban a su paso y comenzó a hacer un sendero a través del cual se empezó a internar por el monte. Tras haber avanzado una distancia que no supo determinar, llegó a un pequeño claro en medio del follaje, un pequeño espacio en medio de avellanos, mañíos, coigües y canelos. Miró alrededor y posó su vista en un árbol joven y frondoso, un canelo. Mientras tiraba la cuerda de su motosierra y se disponía a cortar el árbol, Arcadio iba pensando: con unos 2 o 3 árboles que corte, haré buena leña. Puedo hacer unos 2 o 3 metros y venderlos a 30 o 35 lucas cada uno. La leña está escasa en invierno. Mientras cavilaba sobre estas cosas, Arcadio no pudo notarlo, pero alguien lo estaba observando en medio del bosque. El hombre tomó la motosierra que se encontraba bramando y de pronto sintió un graznido potente, casi en su oído, que lo hizo retroceder asustado. De inmediato miró a su izquierda y se dio cuenta que, casi a la altura de sus ojos, en una rama, se encontraba un chucao. Sin mediación alguna, el pájaro volvió a graznar de forma violenta, mirando de frente a Arcadio. Este, sorprendido, retrocedió unos pasos y cayó sentado en el húmedo terreno del bosque. Acto seguido, el chucao saltó de su rama y se colocó frente al hombre que, muerto de miedo en un principio, recordó que este pájaro es de mal agüero si se aparece en el bosque desde el lado izquierdo. La motosierra de pronto se ahogó y dejó de funcionar. Arcadio, con los ojos desorbitados, no daba crédito a lo que escuchaba. Una voz sutil, suave pero firme, comenzó a salir de aquel enigmático pajarillo. A pesar de su primera impresión, Arcadio no sintió temor. Por el contrario, agudizó su oído y escuchó que el ave le hablaba y le decía: «No destruyas mi hogar. No destruyas el bosque que ha dado cobijo por generaciones a la flora y fauna de la isla. Cada vez que talas los árboles, la vida que hay en el bosque disminuye y el ecosistema se deteriora cada vez más. No lo hagas, por favor». Arcadio, tras unos segundos de estupor, pestañeó y respondió apesadumbrado: «Lo siento. Debo cortar estos árboles. Mi familia necesita comer y la leña es buen negocio, seguro. Todos necesitan leña para el invierno». El ave de inmediato le respondió: «Piensa, humano, por favor. Mira más allá. Hay árboles que ya están muertos. Hay ramas que se encuentran secas. Las puedes cortar y sirven de igual forma como leña. No es necesario cortar los árboles jóvenes que nos sirven de hogar y que mantienen vivo el espíritu del bosque chilote. Por favor, no lo hagas». En ese momento, sabiéndose en inferioridad de fuerzas, el pequeño chucao dio media vuelta y se internó por el bosque hasta perderse de la vista de Arcadio. El hombre
Todavía sentado en el húmedo suelo del bosque, se incorporó lentamente, no dando crédito a lo que le había tocado ver. ¿Quién podría creerle que un chucao le había pedido que no cortara un árbol? Lo tomarían por loco. Así que con una mezcla de miedo, respeto y contrariedad, decidió tomar la motosierra y salir del bosque. Lentamente deshizo el sendero que él mismo había abierto antes. De pronto recordó las palabras de su padre, que siempre le decía: hijo, cuando seas dueño de mis tierras, como hijo único, solo te pido, no cortes el bosque. El bosque es vida, recuérdalo siempre. Una mezcla entre las palabras mágicas del chucao y las de su padre atolondraban la cabeza de Arcadio. De pronto, la fina lluvia cubrió el bosque por completo, y Arcadio recordó su niñez. Recordó que su abuelo le hablaba del chucao, que era de mala suerte si se aparecía uno por el lado izquierdo, pero si se aparecía por el lado derecho era señal de buen augurio. Recordó que su abuelo le contaba los grandes sacrificios hechos por los antiguos en el bosque, las mingas de destronque y el trabajo de carpintería que los vecinos aportaban con su labor para la construcción de la iglesia del poblado. Recordó, de improviso, la helada sala de clases a las que iba descalzo y donde con mucho esfuerzo aprendió a leer. También recordó que los malos momentos lo hicieron desertar de la escuela y empezar a trabajar desde niño en la pesca. Un fuerte grito del chucao lo sacó de sus recuerdos de niñez. Esta vez se sintió ruborizado por haberse adentrado a destruir el bosque. Sentimientos encontrados se mezclaban en su cerebro. Siempre su familia había trabajado en el monte, siempre habían utilizado la leña del bosque para la estufa, para soportar el frío del invierno chilote. ¿Por qué entonces se sentía mal esta vez, si estaba haciendo lo que siempre realizaba? ¿Qué era aquello que lo hacía sentir mal? Sin darse cuenta, en medio de sus cavilaciones, casi como por arte de magia, Arcadio había salido de la espesura del bosque. Dirigió sus lentos pasos hacia el portón de entrada mientras la llovizna cubría todo el paisaje verde. En ese momento vio en la entrada de su terreno un automóvil. La desconfianza brotó por su cuerpo y en actitud agresiva se encaminó hacia el portón que se encontraba abierto. Dejó la motosierra en el suelo y se dispuso a cerrar el portón cuando desde el automóvil se bajó un hombre de unos 45 años de edad, por lo que pudo calcular. Venía acompañado de un jovencito de no más de 14 años. Ambos se presentaron ante Arcadio como sus nuevos vecinos. El hombre mayor era quien había comprado el campo del finado Vagamonde, que los hijos habían vendido y con eso se habían ido a vivir a Puerto. Pese a la desconfianza de Arcadio, el hombre lo saludó con un apretón de manos y se presentó. «Soy Juan Carlos, su nuevo vecino», le dijo con un tono afable y una sonrisa en el rostro. «Y pasé a ver el terreno donde quiero construir un hostal pequeñito. Este es mi hijo Diego», le dijo señalando al joven, que se acercó a Arcadio y también le dio la mano. «Usted tiene suerte», dijo Juan Carlos. «Tiene bosque, pero yo no. Compré un campo. Me hubiese encantado tener árboles». «¿Para qué quiere árboles? ¿Para hacerlos leña?», le respondió cortante Arcadio. «No, para nada. Yo amo la naturaleza, amo el verde de Chiloé. Lo último que haría sería destruir el bosque, menos el bosque nativo». En ese momento intervino Diego y dirigiéndose a Arcadio le dijo: «Nos gustaría tener un bosque como el suyo para hacer senderos turísticos. Así podrían venir turistas al hostal que quiere construir mi papá. Así se podría conservar el bosque y de paso no se destruye el hábitat de la fauna chilota. ¿Hace falta eso acá? Ustedes deben entender que el futuro de Chiloé debe ser sustentable, plantar madera para leña, pero no destruir el bosque nativo. Hay que tener plan de manejo de CONAF y así le hacemos un favor al ecosistema chilote. Usted debe saberlo, que tuvo la maravillosa suerte de nacer en este lugar mágico», dijo Juan Carlos, afirmando las palabras de su hijo. Arcadio, tras escuchar estas palabras, sintió en el fondo de su cerebro el canto tenue de un chucao. Tres años después. Por el camino viene Arcadio y se acerca a un par de turistas que están frente a su terreno. Se presenta. Él es Arcadio, dueño de este bosque, denominado Sendero del Chucao. Él será el mejor guía que podrán tener, porque es nacido y criado en el lugar. Sonríe para sus adentros
y de pronto, a su derecha, escucha el canto poderoso de un ave. Los turistas se emocionan. En ese momento Arcadio dice: ese es el Chucao, el verdadero guardián de los bosques chilotes. Hoy cantó a la derecha de nuestro grupo, y eso significa que tendremos una buena jornada.